este seminario que es como el epítome de toda una planeación que empezó en diciembre del año pasado con auspicio del Centro Cultural Gabriel Chandía de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, tomando en consideración el horizonte del natalicio de María. Entre otras cualidades, es un seminario cargado de pasión para los que son del Tolima, cargado de saber académico, cargado de maravillosa penetración en la literatura de alguien que es cercano, por lo menos de su obra. Y cuando en aquel momento Camila me contactó para que hiciéramos toda una planeación, siempre consideramos que el 25 de agosto era necesario hacer un evento que recuperara la memoria para Mutis. Y no solo como persona, sino como en sus textos ha planteado el profesor Magno, desde esa heteronomía poética, retomando un poco Pessoa. Empezamos en el mes de febrero a leer una vez al mes, todos los viernes, una novela, porque lo restringimos a su obra narrativa, por un principio elemental, porque aunque parezca insólito, es más conocida su obra poética que la narrativa. Eso es lo que hemos ido descubriendo, en virtud de que quizás tiene un mayor eco poético. Claro, eso nos obligó a romper esa dicotomía de géneros, poético, prosaico, pero que además en el proceso que hemos estado desarrollando los viernes de 4 a 6, que comprende el ciclo de 7 novelas, empezamos con La manzana de la Araucaima como el preámbulo, seguimos con sus cuentos y cerraremos con esa conferencia que es como la iluminación de todo lo que pasa, que es donde está mucho del germen de lo que es, como hemos estado trabajando, muestra con un personaje tan trágico como Paco. Y además, rompiendo unos mitos que para el Tolima son muy complejos, sobre si Mutis quería Tolima, la tierra caliente. Además hay una cuestión que es compleja desde el plano del Mutis persona, del Mutis autor y del personaje. Las voces están allí incluidas. Y es algo que no es solo un de lectura para leerlo, sino para romper mitos también. El mito de la tierra caliente es un mito complejo porque se dice que es el mito de el Tolima, pero en realidad Mutis solo abarcó una zona geográfica. Camarga, Coello, y muy restringido a un sector. ¿Sí? Que en muchas ocasiones no es ni tierra caliente, es un clima templado, de páramo, de montaña. Y eso es una paradoja, aunque parezca insólito, ¿no? En ese sentido, hoy queremos cerrar un momento de esa discusión que hemos tenido con 3 ilustres profesores, escritores, que van a dar pistas aún más claras sobre ese Mutis, escritor, personaje. Y es algo que de alguna manera a todos va a permitir comprender el mito del Mutis, porque se ha ido convirtiendo en un mito, por lo menos para los que vivimos aquí, tenemos que transitar con ese mito. Antes de presentarlos, yo quiero, porque ese poema que a los 15 años navegó al mundo Mutis, un poema que representa esa región, a él como persona, a él como autor, a él como poeta, como narrador. Con ecos muy profundos, la muerte de Matías Santecoa. Porque además geográficamente nos ubica en lo que él ha estado soñando y imaginando. Ni Cuestor en Queronía, ni lector en Bolonia, ni Corazón Van, ni infante en Ayacucho. En el Orinoco, buscador de Pachino. Buscador de metales en el verde Quindío,
farmacéutica ambulante del cañón de Chicamocha, mago de feria en onda, hinchado y vertiendo su cadáver en las presurosas aguas del Comeima, girando en los espumosos remolinos sin ojos ya y sin labios, exudando sus más secretas miedos, desnudo, mutilado, golpeado normalmente contra las piedras, descubriendo de pronto en algún rincón vivo de su yerto cerebro la verdadera, la esencial materia de sus días en el mundo. Un mundo adiós a ciertas cosas, a ciertas vagas criaturas confundidas ya en su último relámpago de nostalgia, y luego un rodar de la corriente hasta bajarse en la liana de la desembocadura, menos aún que nada, ni cuento en queronía, ni lector en Bolonia, ni cosa alguna moral. Y eso es el mundo Mutis, que entre otras cosas nos abre a un mundo que rompe las estructuras genéricas de lo literario entre qué es lo poético y qué es lo narrativo. Porque muchas de sus 7 novelas están en sus poemas. ¿Sí? En aquel epílogo de morir, ¿qué nos da las pistas? Recuerdan el poema en Caravanzari, donde nos dice cómo empiezan a surgir cada uno de estos relatos. Para esto, nos acompaña esta tarde el profesor Felipe Robledo, profesor Mario Barrero y Federico Díaz de Granados. Ellos nos van a compartir su experiencia lectora, académica, literaria, en torno a Mutis. La mecánica es muy sencilla. Van a plantear, hacer sus planteamientos, van a compartir los textos y al final haremos un ciclo de preguntas y da lugar cada quien, y con esto ya entraremos en este ejercicio. En primer lugar está la referencia titulada Un viaje por la obra Álvaro Mutis, a cargo de Federico Díaz de Granados, destacado poeta, periodista, gestor cultural colombiano, con una grandiosa obra poética, literaria y ensayista. En ese sentido, nos va a compartir su visión, su lectura, su manera de comprender a Mutis y de vivir su obra. Profesor. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, y como siempre es muy grato estar de regreso en Ibagué y mucho más en un día de fiesta como es el día de hoy. El centenario de Álvaro Mutis, por supuesto, es un día de celebración para todos los que hemos leído con devoción, que hemos leído con afecto la obra de Álvaro Mutis. Muchas gracias a todo el equipo, Cami, Patti, Juan Diego, todo el grupo del Banco de la República. Querido Luis Alfonso, muchísimas gracias por la presentación y por la introducción, y pues para mí también es muy grato estar hoy acompañado de Juan Felipe Robledo, con quien además de una larga amistad tuvimos la oportunidad de hacerle un homenaje a Mutis en la abadía de Fontevraud hace algunos años, alrededor de algunos de los tópicos y de los temas que han caracterizado esta obra, y al lado pues de algunos estudiosos y de algunos también fervorosos lectores de la obra de Mutis, y el profesor Mario Barrero, pues sin duda alguna uno de los mayores conocedores de la obra de Álvaro Mutis, así que también vendremos a aprender de ellos y de la visión de ellos. Yo voy a hacer una aproximación lectora, una aproximación de el lector apasionado, sobre todo de la poesía colombiana, que ha leído la poesía colombiana y que ha ubicado a Álvaro Mutis dentro de ese corpus que es la poesía colombiana de la modernidad, llamémoslo así, la poesía colombiana del siglo XX, la poesía colombiana con la cual aprendimos a leer muchos de los poetas que hoy en día estamos intentando pues construir una obra con una voz particular, con una voz personal. En ese sentido, me da también muchísima alegría ver a mi querido amigo Gabriel Arturo Castro, con quien empezamos a escribir hace muchísimos años y compartimos lo que fue la década de los 90, cuando no existían las redes sociales, cuando no existían
estas tecnologías, pues teníamos que darnos a conocer con nuestros textos, con nuestras reseñas, a través de los suplementos literarios y de los suplementos culturales, y era el lugar del encuentro, y era el lugar de la conversación. Y fue allí donde empezó esa conversación que me da mucha alegría seguir retomando en este momento y volverlo a ver en un momento en el que, como bien mencionaba Juan Felipe ahorita que nos encontramos, está en un momento muy productivo de su obra ensayística y de su obra poética, que está teniendo el reconocimiento gracias a la recopilación de sus textos completos, tanto en la poesía como en la prosa. Entonces, querido Gabriel Arturo, para ti también estas palabras, querida Paola, Luisa Fernanda, bueno, Luz Helena, bueno, grandes amigos que reconozco el día de hoy. El siglo de Álvaro Mutis. Yo siento que este siglo XX, lo que va del XXI, mucho le debe a Álvaro Mutis. Hay quienes afirman que la poesía colombiana, moderna, llamémoslo así, nace de un pistoletazo, y es el pistoletazo del 24 de mayo de 1896 en la calle 13 de la Candelaria, que se propina José Asunción Silva con una pistola Smith y hueso, y que de alguna manera cierra ese ciclo. También otro suicidio, el de María Mercedes Carranza, el 10 de julio del año 2003. O sea que de alguna manera dos suicidios serían el paréntesis de lo que va a ser esa poesía colombiana contemporánea, esa poesía que sentaría algunas de esas bases de la modernidad, pero que de alguna manera en los dos suicidios marcarían una tendencia trágica también de nuestra poesía y de nuestro país. Y yo creo que Mutis se ubica perfectamente en el meridiano de ese tono trágico, de ese desastre, de un poco ese escepticismo y un poco esa mirada también pesimista de los paisajes, los hospitales, los mares, pero sobre todo el destino humano. Y es por eso que creo también que al publicar esto ya es un hecho casual, publicar el 8 de abril de 1948 su primer libro, La Balanza, a cuatro manos con su amigo Carlos Patiño Rosselli, pues de alguna manera ese día que salen 200 ejemplares y se distribuyen en algunas de las librerías del centro de Bogotá, pues al día siguiente, bajo esa ciudad en llamas, pues habría, como decía él, de agotarse esta edición por incineración y, por consiguiente, volverse un objeto de lujo. Pero creo que hay algo simbólico allí de fondo, y es no solamente que el 9 de abril de 1948 el país se fragmenta y nace prácticamente la posibilidad de una nueva conversación de país, nacen unas nuevas formas de violencia, sino que ese día, simbólicamente, mientras García Márquez ve humear su pensión en la calle 16, mientras Fidel Castro camina por la ciudad de Bogotá y se sorprende al ver a un hombre que está reventando una máquina contra una pared, una máquina de escribir contra una pared, pues vemos que Álvaro Mutis también nos está dando la entrada a una nueva manera de entender la poesía colombiana. Entonces voy a leer algunas pues, de las líneas que escribí a propósito de este siglo de Álvaro Mutis. Hace 100 años, el 25 de agosto de 1923, nace en Bogotá Álvaro Mutis, y de muchas formas se trata de una celebración que nos involucra a sus lectores, porque como bien lo dijo su amigo Gabriel García Márquez, Macrol somos todos. Además, sin duda, la obra de Mutis hace parte de un paisaje que nos pertenece, a una zona cafetera que nos identifica y nos entrega un canto fundacional, a un mundo que naufraga entre nuestra vegetación y clima. La creciente, primer poema de Mutis, ya nos da las pistas de un furor y una obsesión por el destino de un trópico que, a pesar de su fracaso, es una suerte de paraíso en ruinas que esconde una luz y unos colores que revelan un mundo diferente lleno de mitos y palabras. Cuando Álvaro Mutis publicó Los elementos del desastre en 1953, ya tenía para entonces una voz propia y un acento original que cargaba
unas fuentes muy claras que iban desde los tonos épicos y declamatorios de Jorge Salamea y de las traducciones que éste hizo del premio Nobel Saint John Perse, de la poesía española que le había mostrado su maestro Eduardo Carranza, de Walt Whitman y de los momentos más altos de residencia en la tierra de Pablo Neruda. Tal como lo mencioné ahorita, 5 años antes, el 8 de abril de 1948, había salido de la imprenta de los talleres Prat el libro La Balanza en coautoría con Carlos Patiño Rosell. Un día después, Bogotá ardía en llamas y con ella la mayoría de los 200 ejemplares que alcanzaron a estar en algunas de las librerías del centro de la ciudad. Como bien lo menciona el poeta y ensayista Santiago Espinosa en su ensayo Álvaro Mutis, Epifanías de la lluvia, salvada la coincidencia, podríamos decir que un país distinto nacía también de esas llamas, pero también una nueva poesía. Precisamente de esas cenizas del 9 de abril, no solamente Colombia se fragmentaba para siempre, sino que algo nuevo nacía en su literatura, una nueva forma de asumir la voz poética a la altura de lo que ocurría en diferentes rincones del continente. Si la poesía colombiana era considerada conservadora y poco arriesgada, la voz de Mutis se impondría desde ese momento como un aire renovador, fresco, donde el paisaje tropical y la tierra caliente de la que hablará el maestro Barrero ahorita, se enunciaban desde un castellano limpio, lleno de una fuerza distinta e inesperada como ningún poeta la tenía por aquellos días. Allí surgía también el espíritu de la generación de mito, con Jorge Gaitán Durán llamando a la insurrección desde los micrófonos de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Ese día, entre escombros y cenizas, aparecía un asomo de lo que sería nuestra verdadera modernidad. Gaitán Durán, Cortelamos, García Márquez huyendo de su pensión bajo el humo y los ejemplares de la balanza agotados por incineración eran la brújula de un tiempo que llegaba. El maestro William Ospina señala que además hay una mirada desde dos poetas que podríamos también ver como la semilla, también como una génesis de esta voz poética de Álvaro Mutis. Por un lado, esa voz torrencial y terrestre de un Pablo Neruda, sobre todo el Pablo Neruda de Residencia en la Tierra, ese Pablo Neruda que está a pocos años de entregarnos un canto fundacional de América, como lo es el canto general, pero por otro lado, un poeta totalmente distinto a Pablo Neruda, mucho más íntimo, pero que también nos fundaba el paisaje, nos fundaba una manera de ver el trópico, y era Aurelio Arturo con Morada al Sur. Entonces, ¿cómo Aurelio Arturo y Pablo Neruda van haciendo de alguna manera pues una mezcla muy interesante para lo que vamos a entender como la voz de Álvaro Mutis? Y ya Macron el Gaviero había aparecido en un poema de su primer libro, aquel vigilante del trópico que reconoce una naturaleza podrida y unos puertos deteriorados, cuyo carácter nómada y nostálgico permitió a Mutis una peculiar libertad para alternar entre poesía y prosa. A través de Macron pudo recrear los trópicos de Colombia, un mundo de hoteles baratos, hospitales derruidos, barcos oxidados, lluvia sobre los techos de zinc, animales volando sin rumbo. Este alter ego o heterónimo podría decir todo lo que Mutis quería decir del mundo y de sus habitantes. Podía a través de él poner las palabras a la decadencia tropical, las expediciones marinas y los desencantos de tierra firme. Al recibir el premio Príncipe de Asturias en el Teatro Campo Amor de la ciudad de Oviedo el 24 de octubre de 1997, Mutis descifra este laberinto de lo que significa el trópico y la tierra caliente, de la cual hablará el maestro ahorita, con las siguientes palabras, como eje transversal a su obra. Dice, imagínense, él recibe los 3 premios más importantes de la cultura en España. El premio Príncipe de Asturias, el premio Reina Sofía, que lo recibe al mes, que el maestro Barrero también, ahorita estábamos hablando cada uno de su experiencia con Mutis, y él estuvo en la entrega de ese premio Reina Sofía,
en 1997, al mes de la entrega del Premio Príncipe de Asturias, y en el año 2001 recibe el Premio Cervantes, premio que es entregado el 23 de abril del 2002, precisamente en Alcalá de Henares. Dice al recibir el Príncipe de Asturias: mi América Latina tiene su más intensa y definitiva imagen en la zona ecuatorial, y más concretamente en lo que solemos llamar tierra caliente, el clima ideal para la siembra de café, de la caña de azúcar y del cacao, la de los ríos torrentosos que bajan de la cordillera y los árboles inmensos en florida permanencia. Un ámbito por entero diferente del trópico, con el cual suele confundirse en otras latitudes. Allí tuve la dicha y la fortuna de conocer el paraíso en la tierra, la hacienda de mi familia materna, de vieja tradición en esos cultivos, en ese lugar donde viví largas temporadas de estudiante nulo y lector insaciable, nació mi vocación literaria. No hay una sola línea en mi poesía o en mis relatos que no tenga su secreta raíz en esa región que guardo en la memoria para ayudarme a seguir viviendo. Miren eso tan bello para definir precisamente esta región. Algo sin duda venía en su genealogía, en su ADN, porque el padre de su tatarabuelo era don Manuel Mutis y Bocio, a quien su hermano trajo esta geografía desde Cádiz, José Celestino Mutis, para que lo ayudara en la expedición botánica que permitió redescubrirnos desde el milagro de nuestra naturaleza. A su padre, don Santiago Mutis Dávila, lo nombran en un cargo diplomático en Bruselas. Y por eso la infancia de Mutis en Europa, viviendo el tiempo de las estaciones, aprendiendo francés e historia en el colegio de los jesuitas, fueron cardinales para su formación y carácter. Después de la muerte de su padre, regresaron a Colombia, donde Mutis experimentó por primera vez esos trópicos, mientras se hospedaba en la finca cafetera de su familia en Coello. Todo lo que he escrito, dijo más tarde, es una celebración y un registro de ese rincón de tierra tropical del Tolima, del que deriva la sustancia de mis sueños, mis nostalgias y mis alegrías. Piensen en esos viajes en barco, 3 semanas a bordo de un barco. Piensen cómo ese niño con esos ojos curiosos por el mundo, ese niño que ya domina el francés, que empieza a fascinarse por las aventuras marinas, por las aventuras transatlánticas. Al regresar de Bruselas, ingresa al Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, precisamente por esa relación familiar tan estrecha con don José Celestino Mutis. Además, vinculado estrechamente a su familia, pues porque allí había sido profesor su antepasado. Sin embargo, las matemáticas y los métodos tradicionales de enseñanza rápidamente chocan con su temperamento y abandona los estudios sin culminar el bachillerato. Cuando Monseñor Castro Silva, rector de la institución, lo llama al orden porque va perdiendo 6 materias, Mutis le responde sin titubear, tal como se lo mencionó a Fernando Quirós en su reconocida entrevista El reino que estaba para mí. Monseñor, es que no puedo perder el tiempo estudiando y dejando de leer. El rector, con toda la consideración del caso, puso a su disposición la biblioteca del colegio para que se sumergiera en la lectura de los clásicos y algunos contemporáneos. Pero sin duda el ambiente bohemio de la Bogotá de comienzos de los años 40, estaba el café Windsor, estaba el café automático, eran años de dominación de la escena cultural bogotana del llamado movimiento de Piedra y Cielo, y todavía algunos de los poetas de la llamada generación de los nuevos asistían a estas tertulias, a pesar de las rivalidades, por ejemplo, entre León de Grave y Eduardo Carranza, pues era lo que dominaba esa escena cultural de la ciudad de Bogotá, que hacía parte del paisaje bogotano. O sea, en las cartas del Che Guevara, su madre dice: fui al café automático porque quería ver al poeta León de Grave, ¿sí? Porque ya hacía parte como de esa fisonomía de la ciudad. Y, por supuesto, los billares. Hacer una buena carambola se parece mucho a lograr un poema, dijo Álvaro Mutis. No digo un buen poema, porque buenos poemas los hizo Dante, o Virgilio, o Baudelaire,
o San Juan de la Cruz, pero sí lograr un poema, porque en los dos casos lo primero es analizar la situación de las imágenes, luego prescindir de las soluciones inmediatas, pensar con calma y decir de repente, es por aquí, y en ese momento dar la tacada y ver qué pasa. Hay algo en el billar que es como jugar con mundos, como jugar con fuerzas de la naturaleza. Es como si uno pudiera jugar con el destino. Al abandonar sus estudios se dedica a ejercer oficios varios como locutor, jefe de relaciones públicas de varias empresas, como la Compañía Colombiana de Seguros, la aerolínea Lanza, la petrolera ESO, posteriormente jefe de ventas para América Latina de la 20th Century Fox y de la Colombian Picture. En México hizo doblajes memorables como el del personaje principal de Los Intocables y por muchos años fue esa voz inconfundible, institucional de la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, fundada por su amigo Álvaro Castaño Castillo en 1950. Ese tiempo en la multinacional ESO terminó en un desastre cuando tuvo que huir a México por una mala gestión de los gastos, principalmente por invitar a sus amigos a opíparas, ¿sí? Hacerles agasajos a sus amigos. Una orden de captura internacional lo lleva a prisión en 1959 y permanece 15 meses en la cárcel de Lecumberri, donde escribió y dirigió una obra de teatro con los otros reclusos. Y de aquella experiencia escribe El diario de Lecumberri, un desgarrador relato decisivo para el tono posterior de su saga narrativa. Acá ocurre un evento muy importante y me echo para atrás 10 años. En 1949, Álvaro Mutis, pues, con estos recursos que lo llevaron a meterse en problemas después, invita a su amigo Gonzalo Mayarino Botero a conocer el mar en Cartagena. Gonzalo no conocía el mar. Y recuerda que allí está viviendo y escribiendo para el periódico El Universal su viejo compañero de algunos semestres en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Derecho, Gabriel García Márquez. Y los presenta en una inolvidable tarde donde, dicen los testigos, hubo una gran tempestad, un poco como el augurio de lo que vendría a ser esta amistad. Allí nacería una amistad que perduraría para siempre, en la que el afecto, la lealtad, las complicidades lectoras y literarias los acompañarían para toda la vida. Escribió Gabo para el prólogo de La Mansión de Araucaima en Biblioteca de la Presidencia de la República que hizo Ernesto Samper, del gobierno Samper lideró Juan Gustavo Cobo Borda. Escribe un bello texto donde habla de su amistad y donde rompe el pacto de no hablar el uno del otro porque podían caer fácilmente en cruce de lobos. Y dice, me preguntan a menudo cómo esta amistad ha podido prosperar en estos días tan ruines, dice Gabo. La respuesta es simple, Álvaro y yo nos vemos poco y solo para ser amigos. Aunque hemos vivido en México más de 30 años y casi vecinos, es allí donde menos nos vemos. Cuando quiero verlo o él quiere verme, nos llamamos antes por teléfono para estar seguros de que queremos vernos. Ya conté alguna vez que fue Álvaro quien me llevó mi primer ejemplar de Pedro Páramo y me dijo, ahí tiene para que aprenda. Nunca se imaginó en la que se había metido, pues con la lectura de Juan Rulfo aprendí no solo a escribir de otro modo, sino a tener siempre listo un cuento distinto para no contar el que estoy escribiendo. Mi víctima absoluta de este sistema salvador ha sido Álvaro Mutis, desde que escribí 100 años de soledad. Casi todas las noches fue a mi casa durante 18 meses para que le contara los capítulos terminados y de ese modo captaba sus reacciones, aunque no fuera el mismo cuento. Todos sabemos que Álvaro Mutis se convirtió en uno de esos pocos lectores a los que García Márquez le confiaba sus manuscritos, los 4 o 5 amigos muy cercanos a los que él le confiaba esos escritos y en quienes confiaba plenamente en el criterio, en su comentario. Y más adelante pues menciono, por ejemplo, cómo
Álvaro Mutis fue decisivo en la redacción de El discurso de la soledad de América Latina, que pronuncia García Márquez en la Academia de Letras de Suecia, y en el brindis por la poesía, ese bello texto en el que García Márquez hace un homenaje a la poesía que pronuncia en el banquete de homenaje a los premios Nobel. De igual forma, en México, su relación con Octavio Paz, Juan José Arreola, Elena Poniatowska, eran definitivas. Acá se me perdió. Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes, entre otros, fueron determinantes también para consolidar esa vocación y fijar su residencia definitiva allí. Octavio Paz le dice en algún momento: no importa lo que se vaya a venir, se van a venir días muy difíciles, van a pasar muchos trabajos, pero no dejes de escribir en un solo momento. Y ese consejo, pues fue un consejo definitivo y que además estrechó esa relación de Octavio Paz con Álvaro Mutis. Para muchos hay una discusión, para muchos críticos, y es a Álvaro Mutis lo ubican cronológicamente en la academia en el post-boom, pero hay quienes dicen probablemente Álvaro Mutis sería el poeta del boom, sería el gran poeta del boom, ¿sí? Contemporáneo a muchos de ellos, pero podría ser perfectamente ese poeta que le faltó al boom latinoamericano, que era pues ante todo un movimiento de narradores, un grupo pues de narradores. El joven lector de Julio Verne, Emilio Salgari, Joseph Conrad, Herman Melville, Valéry Larbaud, amante de las curúas de su región tolimense y melómano empedernido, hace de su obra una gran novela total, con su personaje Macrol el Gaviero. Sin embargo, otras obsesiones también son protagonistas de su narrativa, como la muerte que transita en un bel morir, o la historia en El último rostro, uno de los más bellos relatos que se hayan escrito sobre Simón Bolívar. La mansión de Araucaima, como bien lo saben muchos, lo escribe para demostrarle a su amigo Luis Buñuel que sí se puede escribir un relato gótico en el trópico. Pero no solo escribe este relato gótico, sino que se inscribe en la fuerte tradición de la literatura colombiana, donde la casa es protagonista, lugar de los auges y caídas de las familias, los sueños y el destino. Si hacemos un recorrido por la literatura colombiana, nos vamos a dar cuenta que en algunas de las novelas tutelares, así como en muchos de los poemas, la casa es protagonista, la casa es el lugar donde no solamente ocurren los grandes eventos familiares, sino que la saga no es solamente un escenario, no solamente un telón de fondo, sino que la casa es protagonista central pues, de nuestra literatura, desde la Hacienda, el Paraíso de María, pasando, por supuesto, por 100 años de soledad, que recordemos el primer título que le tenía García Márquez era La casa entre los robles, el poema de Héctor Rojas Erazo, La casa grande, el libro de Álvaro Cepeda Zamudio, para mencionar solo algunos de estos. Respirando el verano, finalmente es la historia de una casa y cómo en el momento en que muere la abuela, después de casi un siglo de existencia, pues la casa se derrumba. Entonces, si vemos un poco esa tradición de esa literatura moderna colombiana, pues está, por supuesto, atravesada por el tema de la casa. Además de la balanza, los elementos del desastre que ya mencionamos, vinieron después la separata de la revista Mito, con reseña de los hospitales de ultramar en 1959. Y acá me quiero detener un segundo también pues, para hablar de esa relación tan estrecha de Álvaro Mutis con la generación de Mito. Si bien Álvaro Mutis no hacía parte de ese grupo íntimo inicial fundador de la revista Mito, pues sí, el espíritu de la revista impregnó a toda una generación en la cual, por supuesto, pues Álvaro Mutis era una de sus figuras más destacadas. Para mí, pues Mito es la gran revolución de mitad de siglo en la literatura colombiana. No creo que sea el nadaísmo, creo que es lo que pasa con el nadaísmo años después, una década después, es más un cambio actitudinal, es más una versión irreverente de nuestra cultura, pero finalmente lo que abrió esas puertas y nos abrió los ojos
hacia una contemporaneidad en un periodo de la posguerra, cuando en Europa estamos debatiendo el existencialismo, cuando en América Latina Octavio Paz lleva la batuta en México, empieza a aparecer los primeros versos de Alejandra Pizarnik en Argentina, cuando estamos frente a unos nuevos desafíos de una modernidad en el continente y una nueva manera de habitar el español, pues Álvaro Mutis es quien está junto con la generación de Mito poniendo a Colombia un poco en la estatura de ese momento y de ese instante. Y vienen pues todos los títulos que ahorita mencionarán, por supuesto, Mario y Juan Felipe, que le llevaron pues a ganar algunos de los premios más importantes, como el premio Medicis, el Príncipe de Asturias, el Reina Sofía, el premio Cervantes, además de las adaptaciones cinematográficas que se hicieron, por ejemplo, a partir del Último Rostro, Hoy conocí a Bolívar, dirigida por Francisco Norden, La Mansión de Daucaima, en la versión de Carlos Mayolo, el director caleño, y por supuesto Ilona llega con la lluvia de Sergio Cabrera, que ustedes recordarán, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y con una preciosa banda sonora de Luis Bacalov, este gran compositor que también hizo, entre otras, bandas sonoras de películas de western y de esa bella película sobre Pablo Neruda en Capri llamada Impostino o El Cartero, dirigida por Máximo Troisi. Y aquí viene la defensa también de la poesía. Yo creo que tú mencionabas algo y es, seguramente para algunos lectores es más conocido el Mutis poético, pero curiosamente muchos llegan primero a Mutis por la narrativa. Muchos jóvenes en los colegios llegan por primera vez a Mutis leyendo seguramente Ilona, leyendo La nieve del almirante, incluso La mansión de Araucaima, que tenía una bella edición en la colección Cari Cruz de Norma, que era una colección que se distribuía muy bien en los colegios. Sin embargo, pues esa defensa de la poesía, pues para mí siempre será fundamental y transversal. Además, porque para comprender precisamente ese mundo narrativo de Álvaro Mutis, pues sí es necesario también comprender ese mundo poético y saber de dónde viene, pues como toda esta catarata apocalíptica de su palabra. Y es así cuando en la recepción un mes después de la entrega del Príncipe de Asturias, en la recepción de Reina Sofía, seguramente me desmentirá si no fue así como lo dijo, muchos recordaron cuando en Estocolmo hace la última mirada y corrige de su puño y letra, ya con el frac puesto, hace las últimas correcciones tanto a la soledad de América Latina como al brindis de la poesía de García Márquez. Incluso estaba la leyenda que el discurso de García Márquez, del brindis de la poesía, que es un discurso muy breve, decían que lo había escrito Álvaro Mutis, que García Márquez se había concentrado en escribir su soledad de América Latina, pero la verdad es que por lo menos sí le dio una revisada y que la última mirada la hizo pues el maestro Fuenmayor encerrado en la habitación del hotel donde estaban abajo 10 grados bajo cero en Estocolmo. Álvaro Mutis hace esa última revisión de esa última defensa de la poesía donde García Márquez precisamente dice: entiendo este premio como un homenaje más que se le rinde a la poesía, esa fuerza secreta de la vida cotidiana que cuece los garbanzos en la cocina, que contagia el amor y que repite las imágenes en los espejos. Y es cuando dice: por eso invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas ha definido como la prueba concreta de la existencia del hombre. Y cita a Luis Cardosa y Aragón y dice: por la poesía. Y en este discurso, pues vuelve a hacer una defensa de la poesía y dice sin titubeo, atención, 1997, suele repetirse hoy con frecuencia que me espanta, la poesía es un género literario destinado a desaparecer. Es evidente que quien tal cosa afirma no conoce la virtud esencial de la poesía, que consiste en acompañar al hombre en cada instante de su paso por la tierra. Así le haya sido negado el secreto de convertirla en palabras. Por ello la poesía está al margen del vértigo mercantil que se ha apoderado de otros géneros literarios.
El último hombre que tenga que despedirse de este mundo al borde del caos hará poesía sin saberlo, porque invocará antes de desaparecer esas secretas fuerzas que nos han mantenido sobre el haz de la tierra desde el principio de los tiempos. Fíjense cómo se emparenta con ese bello discurso que pronuncia William Faulkner cuando gana el premio Nobel, que dice: el hombre prevalecerá porque también tendrá la poesía como último recurso. Cuando suene la última campanada en esa última noche del mundo, bajo ese crepúsculo rojizo, el hombre solo tendrá su voz, su mezquina voz, como prueba de la sobrevivencia. O sea que ahí solo tendrá la poesía, sea para imprecar, para cantar, para orar, para lo que sea, solo va a tener la poesía de su lado. Y miren cómo Mutis se emparenta con esas palabras de William Faulkner para recordarnos que la poesía estará en ese último día, en esa última noche del mundo. Así como un fresco de nuestro tiempo, las historias marítimas de barcos errantes en ruinas, montañas cafeteras y el lenguaje apocalíptico de una edad de pérdidas y adversidades, todo eso es lo que celebramos hoy, el siglo de Álvaro Mutis, el gaviero, el poeta, el amigo de sus amigos, la voz que interpretó en medio de la basura marina y los hospitales derruidos las vidas contradictorias, llenas de recovecos y laberintos donde la soledad y el fracaso son la puerta de entrada para habitar el mundo. Y así Macrol, el antihéroe por excelencia, es nuestro gran antihéroe de la literatura colombiana. Por ende, su Padre Creador nos invita a contemplar las plagas, las traiciones, la muerte lenta, desde los puertos insospechados y traza para siempre los mapas de nuestro destino sobre la tierra. Yo quisiera terminar simplemente, pues, para sustentar todo esto que les he dicho, de leerles 3 poemas de Álvaro Mutis, donde siento que está, por supuesto, toda esta semilla. Acaba de aparecer esta edición de la Suma de Macrol y Gaviero. Alfaguara ha preparado unas ediciones tanto de la saga narrativa en 3 tomos como este tomo de poesía, que vienen acompañados de prólogos. Este viene con un prólogo de William Ospina, uno de los de la saga narrativa de las empresas y tribulaciones con un prólogo de Santiago Gamboa, los otros 2 con prólogo de Juan Esteban Constaín, prólogos muy divulgativos, muy informativos, y que yo creo que vale la pena que en el centenario, pues el mundo hispánico, pues vuelva a reencontrarse precisamente con la obra de Álvaro Mutis. Voy a leerles este poema del que hice mención, que es el primer poema, donde yo creo que están muchas de estas claves. La creciente. Al amanecer crece río, retumban en el alba los enormes troncos que vienen del páramo. Sobre el lomo de las pardas aguas bajan naranjas maduras, terneros con la boca bestialmente abierta, techos pajizos, loros que chillan sacudidos bruscamente por los remolinos. Me levanto y bajo hasta el puente. Recostado en la baranda de metal rojizo, miro para pasar el desfile abigarrado. Espero un milagro que nunca viene. Tras el agua de repente enriquecida con dones fecundísimos se va mi memoria. Transito los lugares frecuentados por los adoradores del cedro balsámico. Recorro perfumes, casas abandonadas, hoteles visitados en la infancia, sucias estaciones de ferrocarril, salas de espera. Todo llega a la tierra caliente, empujado por las aguas del río que sigue creciendo. La alegría de los carboneros, el humo de los alambiques, la canción de las tierras altas, la niebla que exorna los caminos, el vaho que despiden los bueyes, la plena rosada y prometedora ubre de las vacas. Voces angustiadas comentan el paso de cadáveres, monturas, animales con la angustia pegada en los ojos. Los murciélagos que habitan la cueva del duende huyen lanzando agudos gritos y van a colgarse a las ramas de los guamos o a prenderse de los troncos de los cámbulos. Los espanta la presencia ineluctable y pasmosa del hediondo barro que inunda su morada.
sin dejar de gritar, solicitan la noche en actitud hierática. El rumor del agua se apodera del corazón y lo tumba contra el viento. Torna la niñez, oh juventud pesada como un manto, la espesa humareda de los años perdidos esconde un puñado de cenizas miserables. La frescura del viento que anuncia la tarde pasa velozmente por encima de nosotros y deja su huella opulenta en los árboles de la cuchilla. Llega la noche y el río sigue gimiendo al paso arrollador de su innúmera carga. El olor a tierra maltratada se apodera de todos los rincones de la casa y las maderas crujen blandamente. Cuando en cuando un árbol gigantesco que viajara toda la noche anuncia su paso al golpear sonoramente contra las piedras. Hace calor, las sábanas se pegan al cuerpo. Con el sueño a cuestas tomo de nuevo el camino hacia lo inesperado, en compañía de la creciente que remueve para mí los más escondidos frutos de la tierra. Piensen que hay un trípode de la poesía en español para esos años, que es un trípode que nos libera de muchas cosas. Está por un lado Residencia en la Tierra de Pablo Neruda. Piensen en Trilce de César Vallejo, y piensen en Altazor de Vicente Huidobro, y piensen en la lección de Huidobro cuando dice el adjetivo cuando no da vida mata. Y precisamente si algo llena de fuerza esta poesía de Mutis es su adjetivación apocalíptica, su adjetivación que nos pone al borde del abismo y nos llena de ciertos vértigos. Eso es precisamente lo que libera la poesía de Mutis de tantas atadas en las que estaba la poesía colombiana de esos días. Y los otros dos poemas que quisiera compartirles. Este muy breve, que es de los que más me emociona. Amén, que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. Al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, te distinguirá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. Y por supuesto, este poema. Para mí, este poema casi que me cambió una manera de oler el trópico, una manera de comprender el trópico. Creo que esa es una de las grandes maravillas y magias de la literatura, y por supuesto de esa literatura habitada por la poesía, y es cuando los lugares empiezan a tomar la forma de los poemas que me gustan, cuando los lugares empiezan a tomar esa forma de las novelas que me apasionan, cuando siento que estoy viviendo o en un poema de Álvaro Mutis, o cuando siento que estoy en Nariño y que estoy viviendo en un poema de Aurelio Arturo, o cuando voy también al Eje Cafetero y me siento que estoy viviendo en música de cámara para la aldea perdida de Luis Vidales, o en el poema La Palma de Cera, en el Quindío, también de Luis Vidales, o cuando llego al Caribe y me encuentro con el jardín y el desierto de Giovanni Queset, o me encuentro con los momentos maravillosos de Héctor Rojas Erazo, o con el mar de Meira del Mar en muchas de esas páginas. Cuando siento que llego a un lugar y el lugar ya ha sido habitado por el poema, pues para mí cobra un sentido y un significado diferente y especial. Y eso me pasa precisamente con este poema, Nocturno. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima que crece las acequias y comienza a henchir los ríos, que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales. La lluvia sobre el zinc de los tejados
Canta su presencia y me aleja del sueño, hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego, en la noche fresquísima que chorrea por entre la bóveda de los cafetos y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes. Ahora de repente, en mitad de la noche, ha regresado la lluvia sobre los cafetales y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. Que sea esta poesía de Álvaro Mutis la mejor manera de celebrarlo en un día como hoy. Muchas gracias. Y con esta maravillosa perspectiva y panorámica de Mutis me hizo acordar de un texto que justo pero preciso contra aquel poema de León Felipe Vencidos, en el que dice que aunque su escritura es desigual, es su estado. Y él, de alguna manera, este poema nocturno tiene algo maravilloso, y es lo menos retórico, pero lo más crítico, por algo que hablaba de su amado Pushkin, que era un poeta, un animal de pesos, de pelos pesos, ¿no? Porque dejaba ver, mejor, no dejaba ver que era poesía. Y uno lo siente cada vez que lee nocturno en voz alta, como si estuviera hablando un narrador antiguo, mítico, y un poeta, ¿no? Si lo descargamos de esa connotación retórica, lírica, ¿no? Muchas gracias.